Señoras, señores, bienvenidos. Identidad, conversaciones sobre lo judío. Dejamos un tema pendiente hace 2 semanas, lo recuperamos. Hablábamos del Mesías, después de hablar de esa historia de amor del rey David y de hablar de la figura del Mesías que en el mesianismo, que en el judaísmo parece central, pero que probablemente lo malinterpretemos en mucha medida. Tova Schwartzman, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Masha? Muy bien, con mucha curiosidad por saber, cuando yo te hablo de mesianismo, qué es lo que te viene a la cabeza. Lo primero que me viene a la cabeza son los libros de Bashevis Singer. Y los libros de Bashevis Singer, muchos de ellos ubicados en la Europa de los siglos XVII y XVIII, sobre todo uno me viene a la cabeza, y está buena tu pregunta, porque en vez de comenzar con algo académico que tenga que ver con los estudios que se hacen sobre el mesianismo, creo que lo más hermoso es poder percibir cómo la literatura judía ha tomado el tema del mesianismo, sobre todo en Bashevis Singer, sobre todo en un libro que se llama Satán en Goray. No es el único, por supuesto, está el libro El esclavo también de Bashevis Singer, donde él capta la atmósfera que se vivía en los siglos XVII, XVIII, sobre todo XVII, donde muchos judíos sufrían muchísimo y buscaban una salvación a su penuria, a su sufrimiento, y aparece todo un movimiento en el judaísmo, liderado no solo por él, pero liderado por alguien que se llamó Shabbatai Tzvi, que era obviamente un mesías falso, pero los judíos buscaban en él, y es muy interesante la historia de Shabbatai Tzvi, una respuesta a esta pregunta que se planteó el pueblo judío durante muchos siglos: ¿por qué sufrimos tanto? Y Shabbatai Tzvi les daba la respuesta. No solo él, había una cohorte, digamos así, de lo que se llamó el mesianismo falso. Muchas personas que se metieron en el misticismo, que hicieron gala de erudición y que llevaron a muchas porciones del pueblo a caer en algo parecido a lo que sería hoy la adoración de los fans de algún líder, la adoración inconmensurable que se tiene por algún líder de rock. Y no estoy con esto minimizando ni al líder de rock ni al mesías falso, pero la forma obnubilada en que estos judíos los seguían daba cuenta de la enorme sugestión que ejercían. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es eso. Ahora, para que esto pasara, tuvo que haber una estructura de pensamiento en el judaísmo que captara y que permitiera la aparición de la figura del Mesías. No es una figura y no es un personaje, digamos así, o no es alguien que haya tenido muchísimo éxito dentro de los judíos, salvo con el mesianismo falso del siglo XVI y XVII, sobre todo, influido por el cristianismo que los rodeaba. Anteriormente, el Mesías sí aparece como figura posible en el fin de los días, como una figura más bien idealizada, un ideal al cual no se podía alcanzar, obviamente, pero no como alguien encarnado, como pasó en el cristianismo. Es decir, el nombre Mesías, la palabra Mesías, como decíamos en otro programa,
quiere decir nada más que ungido con el aceite que se ungían los reyes. Quiere decir que todo rey de Israel era en realidad un Mashiach, alguien a quien habían ungido rey. Ninguno de los profetas es ungido con aceite, ninguno de los, digamos, son los reyes los que son ungidos con aceite, como hasta hoy se hace en algunos países y como se hizo muchas veces, es una forma de bendición. Pero ese término fue adquiriendo mucha envergadura, no en época de Jesús, para nada. En la época de Jesús era una época judía, obviamente, y como sabemos, Jesús era judío. Pero sí, digamos, hay varias líneas para pensar. Si uno se fija en la inscripción de la cruz en muchísimas manifestaciones cristianas y sobre todo católicas, figura Jesús, rey de Israel, rey. Sí, el INRI, ¿no? Jesús Nazarenus. Exactamente. Y ese rey de Israel implica la comunión de estos términos, el que es ungido, el que es esperado en todo caso, el que es esperado. Bueno, pero digamos, el texto de Isaías, como decíamos la otra vez en el anterior programa, lo que presenta es una profecía. Y la profecía lo que dice es del tronco cortado, es decir, del pueblo que está sumamente separado, diseminado, no unificado, saldrá, es decir, otra vez habrá grandeza, saldrá un retoño, que ese retoño nacerá de una betulá, y ahora voy a hacer referencia a ese término, y que será un Mesías, pero en el sentido de rey, es decir, volverá, dice la profecía, la casa de David a reinar. Bueno, también esto es muy interesante, creo que en algún momento hicimos referencia, pero no está de más hacer referencia nuevamente a este término betulá. Saldrá de una betulá. Tú sabes que la palabra betulá en hebreo quiere decir tanto virgen en el sentido de que no ha sido mancillada, tocada por ningún hombre, pero también quiere decir joven en el sentido de una joven mujer que está por casarse o está, digamos, como dispuesta al matrimonio. Ahora, cuando los sabios judíos griegos traducen el Tanaj al griego, la famosa Septuaginta, y se llama Septuaginta, Septua 7, ¿no? Se dice que 70 sabios se los encerró en distintos aposentos sin que se pudieran ver uno con otro para ver si las traducciones eran parecidas o iguales, y fueron parecidas o iguales, y la Septuaginta tradujo betulá por virgen, con lo cual quedó cristalizado la significación de betulá como virgen. Uh-huh. Entonces la profecía se leería: y saldrá el hijo de una virgen y florecerá la casa de David de nuevo. Entonces cuando tú lees en el griego saldrá el hijo de una virgen y luego lo pasas al latín y luego lo pasas a todas las lenguas, nadie puede pensar que virgen quiere decir joven. Uh-huh. Y entonces queda cristalizado como que la madre de tal hijo será virgen. Pero en realidad en el hebreo bíblico no tiene el sentido de una virgen, no tiene el sentido de nada milagroso de que una joven mujer tenga un niño. Esa es una de las variantes, digamos, de este tema que empieza a aparecer
en el pueblo judío acerca del mesianismo. A ver, yo te diría que el concepto mesiánico, por un lado uno tiene que diferenciar lo que es el concepto mesiánico y lo que es el Mesías para el judaísmo. El Mesías para el judaísmo, y acá muchos dirán, bueno, ¿para qué judaísmo? Y es cierto, hay muchos judaísmos, no hay uno solo. Uno tiene que ver la realidad como para darse cuenta de que hay muchas maneras de leer el judaísmo. Pero te diría que, digamos, uno ve la estructura del judaísmo, nunca el judaísmo, yo te diría, hasta el siglo XVII, aceptó de que el Mesías sea una persona de carne y hueso. Porque sabían que esto es un concepto que tiene que ver con el momento en que el pueblo encuentre, de alguna manera, la paz. Este es un concepto mesiánico, la paz, la redención inclusive de la tierra, y es sobre todo un concepto de un ideal. Y tú sabes que el ideal es inalcanzable por definición. Ahora, nadie venía a encarnar eso. Y entonces, quizás en la época de Jesús, digamos, no están dadas las condiciones para que los judíos piensen en que con la conquista romana, con la opresión romana, rezaban, vamos a decir así, rezaban en el más amplio sentido de la palabra, para que haya una especie de salvación, pero de ninguna manera estaba la posibilidad de pensar de que un hombre iba a encarnar este ideal. Es posteriormente, con la aparición de Pablo, de San Pablo, de Saúl de Tarso, en donde este concepto del mesianismo se empieza a hacer carne en todos los sentidos de la palabra, y se lo toma a Jesús como el Mesías que vino. Y es por eso que se habla en el cristianismo de una segunda venida del Mesías, y en el judaísmo todavía no vino. Eso es como para hacer una pequeñísima introducción a este tema del mesianismo, que es muy amplio, absolutamente interesante, y que en realidad pone en juego algo así como, tú sabes que al marxismo también se lo pensó como una nueva forma de mesianismo. De hecho, tú te fijas en los lineamientos más generales del marxismo, es una forma también mesiánica, en el sentido de que, bueno, cuando venga la dictadura del proletariado y cuando tal cosa, habrá paz entre los hombres. Es más una idea, valga la redundancia, ideal, que cuando se quiere llevar a la práctica, obviamente están todas las dificultades del caso, pero la idea mesiánica es una idea fuerte en el judaísmo, no así su concreción en alguien de carne y hueso. Claro, es que escuchándote me da la impresión de que la idea de Mesías en el judaísmo está lo suficientemente bien elaborada como para que sea imposible. Es decir, no puede venir, con lo cual que sea una virgen la madre me parece que entraría perfectamente en la definición. Tal cual es. Bueno, tú has dicho bien, hay una categoría que es lo imposible, justamente. Lo imposible, ¿en qué sentido? En que todas las puertas están cerradas para que, en el judaísmo, para que un hombre se considere que trae la salvación para otros hombres. Están todas las puertas cerradas, absolutamente. Tanto es así, y digo puertas cerradas casi a propósito, que acá en Jerusalén, ahora que los aires de Jerusalén influyen sobre uno, por lo menos el aire frío de hoy influye, una de las puertas
Yara Rajamín se llama, ¿no? La puerta de la piedad, que rodea a Jerusalén, está tapiada. Y está tapiada, es decir, digamos, hay unas piedras que cubren toda la entrada, porque la leyenda mística dice que es por ahí por donde entrará el Mesías. Es una puerta tapiada, que queda tapiada porque es imposible traspasarla, y en la ladera de esa, digamos, de ese lugar existe un cementerio, y muchos judíos venían a morir acá y veían con sus familias, veían con muy buenos ojos, y ellos también venían a morir acá para ser enterrados en ese cementerio. Cuestión, ahora te voy a contar algo gracioso, pero cuestión de que cuando venga el Mesías sean los primeros en ser vivificados, porque el primero está cerca de la puerta, digamos. Algo gracioso que te quiero contar en relación a esta idea mesiánica, o a la idea del Mesías, para que vos lo dijiste muy bien, es algo imposible. El Talmud se hace eco de esta imposibilidad, y es muy gracioso porque el Talmud lo que pregunta es, bueno, está bien, cuando venga el Mesías todo el mundo va a revivir, con lo cual te imaginas, si todo el mundo va a revivir, todos los muertos que hubieron siempre, son miles y miles de millones y de millones imposibles de contar. Porque una de las cuestiones acerca de la venida del Mesías es que no solamente va a revivir la gente, sino que cada uno, si a alguien le falta una pierna, va a encontrar su pierna. Si alguien murió sin un ojo, va a encontrar su ojo. O sea, en realidad van a volver a ser hombres como lo fueron. Entonces el Talmud se pregunta, si no caben en la tierra, ¿cómo van a hacer? ¿Van a estar subidos uno encima de otro? No va a haber lugar en la tierra para eso. Es decir, hay un humor que da cuenta de que hay algo irónico en esto, de que el Mesías va a revivir a todo el mundo. Y esto está basado en una profecía de Ezequiel, donde es un diálogo lindísimo, que es como para seguirlo en otro momento. Toda esta cuestión del mesianismo, yo creo que sería bueno dedicarle otro programa. Yo creo que vamos a tener que hacerlo. Esto me acaba de recordar una película francesa que vi de chiquita. La película es muy antigua, se llama Debout les morts, ¿no? Arriba los muertos. Ah. Y era una película de estas, creo recordar, belicista, de entreguerras, donde en un momento dado empezaban a salir todos los muertos, retomaban vida, y no era de terror, era que volvían a la vida, y a mí me daba mucho miedo porque decía, no vamos a caber todos. ¡Ay, ahí está! Esto es digamos, es como aquello temido cuando uno empieza a hurgar un poquito en qué significaría que el Mesías venga. No es solamente paz, habría muchísimos problemas. Por ejemplo, el Talmud dice, vendrían entonces, se volverían a vivir los maridos muertos de aquellas viudas que se volvieron a casar. Entonces, ¿con quién se quedaría la viuda? Seguro que todo se arreglaría. De todos modos, hay una cuestión en esto que me dices que entra en contradicción con otra cuestión también del judaísmo, que es ese concepto de reencarnación que hay en el judaísmo también. Sí. ¿En qué medida, cuál de tus vidas vuelve a la vida? Es una cosa un poquito compleja esta de la vuelta a la vida. Y hay otro punto que también entra en cierta contradicción, me da la impresión, con otro de los aspectos esenciales a la hora de entender lo que es el judaísmo, que es el no adorar becerros de oro, ¿no? Y has hecho mención al principio de esos grupos pop y todas estas cuestiones, o incluso marxismos o ideologías que han tenido sus 5 minutos o su media hora o más, pero que al fin y al cabo dan la impresión de que no son más que una especie de becerro de oro ideológico también. Sí, y que han traído muerte y asesinato y durísimos, y te
te digo, un dato como para hablar de Shabbatai Tzvi en un próximo programa, porque es una figura muy interesante. Él como persona, digamos, histórica, muy interesante por lo que planteó al judaísmo. El dato es que Shabbatai Tzvi hizo que la gente creyera que tenía que empezar a salir de sus pueblos y caminar hacia Tierra Santa, porque iban a ser redimidos. En esa caminata y en esa, digamos, mucha gente salió de los pueblos pensando que Shabbatai Tzvi era el Mesías, y mucha gente se ahogó, concretamente, en los ríos que pasaban. Mucha gente murió en el camino, es decir, llevó a la destrucción solamente por esta idea de, si yo te digo que te tires al río, te tiras. Y esto era Shabbatai Tzvi. Esta es una parte poco conocida yo creo que para la mayoría de los judíos de hoy. Todos los episodios y el gran episodio de los falsos mesías. Pero hubo shabbataístas, es decir, judíos que siguieron creyendo después que murió Shabbatai Tzvi, que Shabbatai Tzvi era el Mesías. Y los judíos shabbataístas, muchos de ellos en Grecia, en Rodas, en Creta, en Argentina. Digo en Argentina porque muchos de los judíos de Rodas y de Grecia y de Chipre vinieron a Argentina, tenían nombres. ¿Y tú cómo sabías que un judío era shabbataísta? Porque tenían nombres, muchos de ellos llamaban Shabbatai, cosa que, digamos, el judaísmo posterior trató de ocultar todo esto, ¿no? O por lo menos de olvidarlo. Pero hasta hace muy poco tiempo había grupos de judíos shabbataístas. Todavía seguían pensando que Shabbatai Tzvi, digamos, murió como tiene que morir todo Mesías, es decir, digamos, mal muerto, ¿no? Y eso daba la pauta de que si alguien como él moría en las circunstancias en las que murió, bueno, estos son los sufrimientos del Mesías, ¿no? Así como se llegó a Jesús el tema de que los sufrimientos del Mesías son la pauta de que está pronta la venida del Mesías. Bueno, hay mucho para hablar en todo esto. Bueno, pues te propongo que sigamos con esto. Hemos dejado un poquito atrás la temática del amor, pero podemos tomar la temática del Mesías, cosas esperadas ambas, y podemos precisamente el próximo episodio, el próximo programa dedicarlo a Shabbatai Tzvi y a seguir un poquito ahondando en esta idea. ¿Cómo no? Toda, como de costumbre, mil gracias. Por favor, a ti. Señoras, señores, como de costumbre, hasta dentro de 2 semanas aquí, en Identidad